Que el Señor les bendiga. Les habla Damaris Sirión. Es un gusto para mí saludarles en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les voy a pedir, si son tan amables, que abran sus Biblias en el libro de Oseas, en el Antiguo Testamento, el libro del profeta Oseas, en el capítulo 4, versículo 6. El título del mensaje de hoy es El conocimiento. Dice así la palabra de nuestro Señor. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Uno de los compromisos que tenemos delante del Señor es el de adquirir conocimiento en la palabra de nuestro Señor. El diccionario define el conocimiento como la facultad que tiene el ser humano para comprender por medio de la razón la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas. El conocimiento es esencial para todo lo que se vaya a hacer o desempeñar. Un piloto, para poder volar un avión, tiene que primero estudiar sobre la aeronáutica, estudiar todas las cosas que necesita saber para poder pilotear un avión. De la misma manera, el maestro para enseñar necesita primero aprender para poder enseñar. El doctor para ejercer necesita aprender de medicina, de la anatomía humana para poder ejercer su carrera. En todo oficio o carrera que se vaya a desempeñar, necesitamos conocimiento. Aunque sea el oficio más sencillo, se necesita conocimiento, se necesita ser entrenado para llevar un trabajo a cabalidad, para hacer las cosas bien hechas. Del mismo modo que hacemos las cosas en el mundo natural, en los oficios, las carreras, y tenemos que prepararnos para ello, nosotros los creyentes tenemos que tener conocimiento en la palabra del Señor para tener una vida espiritual victoriosa. Nosotros no podemos andar por la vida sin saber lo que la palabra nos dice, porque no estaríamos agradando al Señor, ya que no sabemos lo que Él dice, no tenemos conocimiento, no sabemos lo que Él quiere que nosotros hagamos. Por lo tanto, el creyente necesita, es algo, una necesidad tomar toda su atención en la palabra para adquirir conocimiento. Al diablo le encanta que el cristiano no tenga conocimiento, que el cristiano no se prepare en las escrituras, que el cristiano no busque al Señor, que no lea la Biblia. ¿Por qué? Porque él es ladrón. Él le gusta atacar al creyente para robarlo. Recuerde que la palabra nos dice en Juan 10:10, el Señor mismo nos dijo que el ladrón no viene sino para matar, robar y destruir. ¿Y quién es el ladrón? El ladrón es el diablo, es nuestro enemigo por excelencia. Ese es nuestro enemigo, es enemigo de Dios y es enemigo de la iglesia. Y él siempre estará a la casa de un creyente para destruirlo. Cuando usted estudia la palabra del Señor, cuando usted pone atención a lo que ella dice, entonces usted comienza a aprender la ilegalidad en que trabaja nuestro enemigo. Usted comienza a aprender que él es mentiroso y padre de mentira. Usted comienza a aprender cómo es que Él desea que usted no sepa las cosas del Señor y cómo quiere confundirlo para poder robarlo, para poder amedrentarlo, para poder hacerlo desistir de su fe. El conocimiento es el antídoto que necesitamos adquirir para contrarrestar todo ataque del enemigo. El conocimiento de las Escrituras nos trae el discernimiento que necesitamos tener para identificar todas las maniobras malignas del enemigo contra nosotros. Es mirando atentamente los mandamientos del Señor. Es estudiando cuidadosamente la palabra como podemos adquirir la sabiduría necesaria para caminar victoriosamente. En primer lugar, donde no hay conocimiento, hay destrucción. La palabra nos dice específicamente que en el tiempo del profeta Oseas no había conocimiento alguno de Dios en el pueblo. Ellos estaban faltos de lo que Dios les mandaba hacer. Dios había escogido a los sacerdotes y le había dado el ministerio o le había encomendado la tarea de enseñar al pueblo la ley. Ellos eran los responsables de enseñarle al pueblo la ley, pero los sacerdotes no estaban cumpliendo su ministerio, no estaban desempeñando esta labor como Dios se lo había mandado.
En efecto, ellos estaban aprovechándose del pecado del pueblo para enriquecerse. Ellos estaban haciendo lo contrario de lo que Dios los mandó. Dios les mandó a traer luz al pueblo, a dar la palabra que Él les había enseñado, le había mandado, pero los sacerdotes estaban callados y el pueblo pecaba y por el pecado ellos se enriquecían. De la misma manera, los profetas tampoco estaban obrando de buena fe. Ellos tampoco estaban haciendo su ministerio como era de hacerse, por lo que la palabra de Dios escaseaba y no había un llamado de atención de los profetas tratando de redarguir al pueblo o amonestarlo por su pecado para traerlo de regreso al Señor. El comentario de Matthew Henry nos dice al respecto: si a los sacerdotes competía enseñar la ley, a los profetas competía aconsejar, amonestar de parte de Dios. Se suponía que sacerdotes y profetas debían enseñar las verdades religiosas, censurar los pecados, aconsejar sabiamente, pero con demasiada frecuencia ejercían su ministerio para provecho y ganancia propia, al ser ciegos y guía de ciegos. Juntamente sacerdotes, profetas y pueblo tropezaban en pleno día y de noche, es decir, continuamente. Oseas 4:6 nos dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Donde no hay conocimiento, hay destrucción. En estos tiempos modernos, así como pasó en los tiempos del profeta Oseas, el diablo ha logrado quitar al creyente la importancia del conocimiento en la palabra de Dios. Él se las ha arreglado de todas para traer distracciones que lleven a las personas a dedicarse a estas distracciones y que se deleiten en estas distracciones y que no tengan el tiempo necesario para aprender la palabra del Señor, para estudiar con ese deseo de aprender la palabra del Señor. También ha traído diferentes doctrinas, saliéndose de la doctrina del Señor, saliéndose del verdadero evangelio. Han salido diferentes doctrinas que enseñan cosas diferentes a lo que Dios nos ha mandado. Pablo le dijo a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. El adquirir conocimiento en la palabra es lo que nos guiará para no caer en falsas doctrinas. Usted hoy, por la internet, usted puede tener acceso a diferentes predicaciones y diferentes predicadores y diferentes iglesias que están enseñando. Y si usted no tiene conocimiento en la palabra, muchas doctrinas erróneas que están saliendo por allí lo pueden confundir, lo pueden comenzar a separar de la gracia de Dios, los pueden comenzar a llevar por un camino diferente al que el Señor nos ha trazado. En el tiempo del apóstol Pablo, en la iglesia de los Gálatas, en Galacia, se estaba produciendo esto. Habían venido falsos maestros y estaban introduciendo doctrinas extrañas, tratando de llevar o perturbar el evangelio de Cristo. Y el apóstol le dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, dice Pablo, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, o sea, sea maldito. Estamos viviendo en tiempos difíciles, estamos viviendo en tiempos donde estamos viendo que iglesias que comenzaron bien están separando del verdadero evangelio y están predicando otro evangelio y están introduciendo a la iglesia cosas que el Señor abomina, cosas que Dios no está en agrado con ellas. Por lo tanto,
esto, el creyente tiene una responsabilidad y su responsabilidad es de prepararse espiritualmente con la palabra de Dios, prepararse, estudiar la palabra para que nadie lo engañe, para que el diablo no lo engañe y ningún maestro que venga con palabras falsas del Señor lo pueda engañar. Ni maestro, ni profeta, ni pastor, ni evangelista, ni nadie que pueda venir con una palabra equivocada pueda a usted hacerlo equivocarse. En muchas iglesias la predicación de la palabra está mezclada con diversos pensamientos e ideas que matizan la predicación del evangelio con humanismo, legalismo y materialismo. En primer lugar, cuando una iglesia es muy intelectual, el humanismo y el secularismo pueden mezclarse en la enseñanza, dañando así el poderoso mensaje de Dios. Además, puede mezclarse lo que es el orgullo por ese intelectualismo que tienen, por tantos estudios que han tenido, pueden llegar a sentirse más alto o mejor que los demás. Y quizás usted se esté preguntando, ¿qué es el secularismo y el humanismo? En respuesta diremos que son filosofías anticristianas. El secularismo trata de dirigir los asuntos humanos basándose en principios y consideraciones del mundo material sin recurrir a la religión. El humanismo es una filosofía que afirma que los seres humanos tienen el derecho y la responsabilidad de dar sentido y forma a sus propias vidas. Todas estas filosofías que pueden introducirse sutilmente en la iglesia son escépticas y ponen zancadillas a la fe. No creen en lo sobrenatural, solo creen en lo que se puede probar en lo natural. Esto produce una iglesia débil en la fe. Esto produce que la fe de los creyentes mengüe, que comiencen a poner más su prioridad o sus pensamientos en lo natural que en lo sobrenatural. Olvidan que la palabra nos dice, mas el justo por su fe vivirá. Olvidan que la palabra nos dice que caminemos por fe y no por vista. Olvidan que la palabra nos dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. Tienen en poco lo que la Biblia nos dice en Hebreos 11:1. Es pues la fe lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hace poco oí un pastor muy famoso predicando y él hablaba que él no creía en la sanidad divina. Y con su confesión, este pastor estaba diciendo, yo solo creo con la mitad del sacrificio de Cristo, la otra mitad no la creo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Isaías 53 que Jesús llevó el pecado de nosotros en el versículo 5. Él llevó el pecado de nosotros, pero dice también que por su llaga fuimos curados. O sea, Él nos liberó del pecado, pero también llevó las enfermedades para que fuéramos libres de ella, para que por la fe recibamos esa bendición de sanidad. O sea que tenemos que querer el paquete completo que el Señor proveyó para nosotros. El Señor nos sacó del reino de las tinieblas y nos llevó a su reino, a vivir una vida de fe, una vida abundante en Él. Así como el pastor es, así serán sus ovejas. Ese es el peligro. Cuando alguien predica algo con tanta tesón, con tanta firmeza y determinación, sus ovejas van a creerlo y van a caminar de acuerdo a lo que el pastor esté enseñando. Se olvidan que sin fe no podemos agradar al Señor. Segundo, cuando una iglesia es sumamente legalista, todo lo que predica es referente a lo que son normas y reglas, pero se olvidan de predicar a veces contra el pecado que nos acecha. Y quiero aclarar, no todas las iglesias que se visten con reglas y normas son ese tipo de legalismo que es un legalismo completamente contra todas las personas que no practiquen lo que ellos practican. Ese tipo de legalismo que condenan y ofenden y hablan contra todas las personas sin reverencia alguna, sin ningún amor por los creyentes, sin ningún amor por las almas, sino solamente observando y defendiendo lo que ellos creen.
Hay muchos, aunque hay muchos que guardan normas y son hombres y mujeres de Dios, que tampoco quiero que piensen que estoy contra de esto, ni que estoy hablando en contra de ello. No, lo que quiero es que podamos aprender que tanto las personas que observan normas como las que no las observamos, no quiere decir que unas están perdidas y la otra sí, la otra es más santa y la otra no. No, todos somos partes del cuerpo de Cristo y todos tenemos que ir a una comunión con Él y todos tenemos que ir a la palabra para aprender. Hay muchos que solamente se centran en lo que es la doctrina que ellos han aprendido del uso y costumbre, de lo que te debes poner y lo que no te debes poner. Toda persona nacida de nuevo que ama al Señor nunca va a vestirse indecorosamente. Van a vestirse siempre con decoro porque aman al Señor, aunque no usen las reglas y las normas que algunas iglesias acostumbran a usar. Pero este tipo de iglesias que son tan sumamente legalistas, son tan celosos en las normas que ellos observan, que ellos se imponen y las quieren imponer a todas las personas que no la usan, ofenden a las personas que no la llevan y tratan a las personas sin misericordia, juzgan, condenan, amedrantan a los que no conocen las Escrituras. Una hermana nos llamó, y esta es una de las razones que hablo esto. Una hermana nos llamó y me dio mucha tristeza con ella, porque ella nos contaba que ella en su oficio es limpiar. Ella limpia edificios, oficinas, casas, y en su tarea ella tiene que subirse a escaleras para limpiar las ventanas. Ella es miembro de una de estas iglesias legalistas, pero cuando supieron que ella usa pantalones para limpiar, la excluyeron de la comunión. O sea, ella no podía participar en nada de las cosas de la iglesia, la señalaban con el dedo como pecadora y le prohibían tomar la Santa Cena. Ahora yo me pregunto, ¿qué haría Jesús en un momento así? ¿Qué sería el consejo de Jesús para una hermana que esté sufriendo lo que esta hermana estaba pasando? ¿Esto es de Dios? ¿Condenar así solo porque no tiene una vestimenta, se pone pantalones? Usted se imagine, si usted se va a subir una escalera, una mujer en vestido, en falda para limpiar, ¿cuál es el espectáculo que va a haber allí? Es más indecente subirse a una escalera con vestido para limpiar ventanas en alto que ponerse pantalones. Hay pantalones de hombre como pantalones de mujer. Ningún hombre se puede poner pantalones de mujer, ni ninguna mujer pantalones de hombre. Igual que en la antigüedad, habían túnicas de hombre y túnicas de mujer, pero eran hechuras diferentes. No debemos mezclar la escritura que dice que no te pongas ropa de hombre. Una cosa es ir a un departamento de tienda de hombre y por comprarse ropa de hombre que ir a un departamento de mujer y comprarse ropa de mujer. Hay que tener claro y hay que tener sabiduría en lo que se va a hacer. Este tipo de conducta no enseña amor con el prójimo, no enseña una conducta como Cristo la enseñó. Si usted tiene que aprender los evangelios para que usted vea la manera de que Jesús llevó las cosas y cómo Jesús juzgaba. ¿Usted se acuerda cuando le trajeron a una mujer en el adulterio y todos querían apedrearla? Pero él le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. El amor es lo que hace que una persona ponga oído a lo que la predicación se esté hablando. El amor, cómo usted demuestra el amor de Cristo, es lo que va a hacer, va a llevar la vanguardia para ganar almas para Cristo. La Biblia nos dice que el que acusa es el diablo. El diablo es el que acusa, el que trata de juzgar, el que trata de hacer lo malo. Jesús no hace eso. El Señor no hace, Él es el que murió por todos. Estas iglesias legalistas se acostumbran a que las reglas, tanto a las reglas y normas que ellos llevan, que comienzan a creer que la santidad viene como resultado de la vestimenta física y no de la pureza de corazón. Ahora mire lo que dice la Biblia en el Salmo 24.
24, 3 y 5. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. En la nueva versión internacional de la Biblia nos dice así: ¿quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Solo el de manos limpia y corazón puro, el que no adora ídolos vanos ni jura por dioses falsos. Quien es así recibirá bendición del Señor, el Dios de su salvación le hará justicia. Note que el salmista nos dice claramente aquí que el que subirá al monte del Señor y el que entrará al lugar santo es aquel que tiene pureza de corazón, o sea, que tiene santidad interior. Es la santidad interior la que obra en nosotros, porque el Espíritu Santo va purificando nuestra vida, nos va llevando según el conocimiento que nosotros vayamos teniendo de Dios, y va llevando nuestra vida a un estado de similitud con el Señor, tanto que lleva nuestra mente a pensar como pensaba Cristo. O sea, tenemos la mente de Cristo, dice el apóstol Pablo. Por lo tanto, la santidad exterior se demuestra con los frutos que genera la santidad interior. Muchos dicen, pero que el apóstol Pedro dijo que las mujeres no deben peinarse con peinados ostentosos ni usar joya. Bueno, sin embargo, no fue exactamente lo que Pedro dijo. Pedro dice que no sea tu forma de arreglarte la que brille más en tu vida, que brille más, que sea más importante que los frutos internos, que la pureza de corazón. O sea, que lo que está dentro de ti salga al exterior y brille más que como tú te arreglas en el exterior. El apóstol Pablo en Colosenses 2, en el versículo 23, hablando a los creyentes que usaban normas y reglas, él les dice: tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Si quieres guardar normas y reglas, hazlo, porque la Biblia dice: todo lo que hagamos, sea de hecho o de palabra, hacerlo para el Señor y no para los hombres. Hazlo, pero hazlo para el Señor. Hazlo en un trato tuyo con Dios, sin querer que los demás sigan las mismas normas que tú. Hazlo tú si tú crees que tú quieres hacerlo. Hazlo. Al Señor, lo que tú le des de corazón, Él lo va a recibir. Si quieres guardar normas, guarda normas. Si no las quieres guardar, no las guardes. Pero tanto los que guardan como los que no las guardamos somos miembros del cuerpo de Cristo. No tenemos que estar tirándonos unos a los otros, sino amarnos los unos a los otros. El que guarda norma es del Señor, y el que no guarda norma también es del Señor. Fíjese que en Colosenses 13 el apóstol Pablo nos dice, el apóstol Pablo nos dice en el versículo del 12 al 14, vestíos, o sea, él nos da la forma de vestir. Vestíos pues como escogidos de Dios y santos y amados. Ahora, ¿cómo me debo vestir para ser escogido de Dios y santo y amado? De entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a otros, perdonando unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Cuando una iglesia es materialista, toda su enseñanza estará centrada en finanzas y posesiones. El énfasis que le darán a todas las predicaciones es cómo hacer dinero y cómo tú tener posesiones y cómo adquirir posiciones. Por lo tanto, todo lo que aprende la iglesia es sobre el dinero y nada sobre estar firmes contra las acechanzas del diablo. Hay una diferencia en predicar que Dios quiere prosperarnos y bendecirnos, a que toda la predicación redunde acerca del dinero. En tercera de Juan nos dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera
tu alma. Así que el apóstol Juan nos está diciendo, no es nada malo que el Señor te prospere y es un deseo de Dios en hecho de querer prosperarte, pero que no sea lo primero en tu vida esa prosperidad, sino que lo primero sea que tu vida espiritual crezca y se fortalezca en conocimiento. Aquí vemos que el deseo de Dios realmente en esta epístola 3 de Juan es que nosotros prosperemos, pero vamos prosperando, según nuestra vida espiritual también va prosperando. Si damos énfasis solamente en la predicación de cómo hacer dinero, muchos pueden extraviarse, porque el tener dinero no es pecado, pero el amor al dinero sí. Y muchas personas en esto tienen su debilidad y tenemos que tener cuidado en cómo se predica. No se puede predicar todo de una misma cosa, porque la persona puede solamente tomar esa parte y puedes extraviarse por el amor al dinero. Se olvidan cuando se está predicando solo del dinero, que lo primero en un creyente, lo primero es amar a Dios con todo el corazón y con todas las fuerzas. Si vamos al libro de Mateos, en el capítulo 6, en el Sermón del Monte, Jesús le dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Note que Jesús dice que debemos buscar primero lo de arriba. Colosenses 3:1-3, Pablo nos dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. El conocimiento de la palabra de Dios es el que nos hace conocer cuál es la perfecta y agradable voluntad de Dios para nuestra vida. En segundo lugar, el conocimiento nos da dirección. Este conocimiento que adquirimos al estudiar la palabra es como una lámpara que nos alumbra. La Biblia nos dice en el Salmo 119:105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Un comentario de la Biblia Plenitud nos dice, todos tenemos muy poca experiencia en la vida como para vivirla sin guía alguna. La palabra de Dios es esa guía. La palabra es nuestra guía, nuestra brújula, y nos dirige por el camino que debemos andar. La Biblia es esa brújula la cual podemos seguir sin temor a equivocarnos, porque ella no nos hace equivocar. Ella siempre nos va a dirigir correctamente por el lugar que debemos andar. El conocimiento de la palabra nos trae luz. La Biblia nos dice, Salmo 119:130, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Hoy lo maravilloso es que esta instrucción que da la palabra, tanto para las personas intelectuales como las personas indoctas que no tienen conocimiento, pueden entenderla, porque son tan simples y a la vez tan profundas que nos llenan de luz. Aleluya. El Salmo 19:7 nos dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro refinado, y dulce más que miel, y que la que destila del panal. El conocimiento que adquirimos en la palabra es algo que nadie nos puede quitar. Es nuestra mayor adquisición. En tercer lugar, el meditar en la palabra de Dios es un mandamiento. El Señor le dijo a Moisés, a Josué, cuando Moisés murió, que si él se dedicara a estudiar la palabra, a meditar en ella de día y de noche, él haría prosperar su camino y todas las cosas le irían bien. Si usted ve en el Salmo 1, también nos habla de la importancia de meditar en la palabra de día y de noche. Y el Salmo 1:2 nos dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Qué significa
esta palabra medita. En la Biblia Plenitud encontramos en su comentario Riquezas Literarias la definición de esta palabra de una forma sencilla para entender su significado. La palabra medita viene de la palabra hebrea agash, que quiere decir reflexionar, murmurar, cavilar, el hacer un sonido quedo como el de un suspiro, contemplar algo mientras se repiten las palabras. En el pensamiento hebreo, el meditar acerca de las escrituras implica repetirlas silenciosamente con un sonido suave y sordo, a la vez que se abandona por completo cualquier distracción externa. Muchas personas creen que meditar es solamente leer la Biblia, pero no, meditar es estar allí en comunión con Dios y leerla y releerla y memorizarla y repetirla. Eso es meditar, y ahí el Espíritu Santo va tomando esa meditación que tú estás haciendo y te va fortaleciendo. En Josué capítulo 1, el versículo 8, fíjese que Dios le dice a Josué que si meditaba en la palabra de día y de noche, lo que denota continuidad. Él le dice, si tú meditas de día y de noche, o sea, continuamente, sin dejar de poner la atención en la palabra, tú vas a ser prosperado. Tú quieres prosperar. La prosperidad no es solamente de estar pensando en prosperidad, sino que cuando tú le das prioridad al Señor en su palabra, a adquirir conocimiento, cuando tú te deleitas en conocerle, Él va a prosperar tu camino y todo te va a salir bien. El Salmo 37:4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ahora, si usted va al Salmo 1, como lo leímos antes, usted ve que en el versículo 3 dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Él le dijo a Josué que si meditaba todas las cosas de día y de noche, meditaba en la palabra, le ponía atención, todo le iría bien. Ahora en el Salmo 3 también dice que el que medita en la palabra de día y de noche será como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Todos hemos visto cómo están los árboles que están a la orilla del río. Se ven verdes, se ven frondosos. Puede haber sequía, puede haber una temperatura alta, pero esos árboles que están cerquita del río no sufren la inclemencia del tiempo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué no sufren la inclemencia del tiempo? Porque ellos están absorbiendo esa agua fresca que viene del río. Ellos están absorbiendo por sus raíces. Dice aquí que la alimentación del proceso de los árboles es así. En este proceso el agua es absolutamente indispensable. Hay elementos cruciales que necesitan los árboles para desarrollarse y crecer, y algunos de ellos provienen del agua, como el hidrógeno y el oxígeno. En el proceso de alimentación de los árboles, las raíces se encargan de absorber el agua y las sales minerales. Luego, unos tubos que las plantas tienen en su tronco llevan las sales y el agua hasta las hojas, que son las encargadas de fabricar el alimento, es decir, la savia. Y el tallo se encarga de llevar esta savia al resto de la planta. En el proceso de alimentación espiritual de nuestra vida es parecido. Cuando meditamos en las Escrituras, cuando meditamos en la palabra, cuando ponemos nuestra atención allí, cuando nos deleitamos en ella, nuestro espíritu que está en nuestro interior, el espíritu renacido de Dios, el que Dios conectó nuevamente con él cuando le aceptamos, ese espíritu absorbe la palabra de Dios. Ese espíritu toma la palabra de Dios que nosotros estamos leyendo, que estamos meditando y que estamos confesando, y la lleva a nuestra alma, que es donde está nuestro intelecto, y allí en el intelecto las implanta, y esa palabra queda allí plantada en el corazón, aleluya, queda allí fortaleciendo al ser humano, alimentando a la persona espiritualmente. Y es por eso que cuando viene una prueba, cuando viene
un ataque contra usted, el Espíritu de Dios hace que de ese depósito que usted tiene en su corazón de la palabra, Él saca de allí la palabra rema, la palabra precisa para llevarla a su mente, y la mente la lleva a su boca para usted confesarla en esa batalla espiritual, para usted hablarla en esa batalla espiritual. Por eso la Biblia nos dice que tomemos el escudo de la fe. ¿Cómo es el escudo de la fe? Esa palabra de fe que está almacenada en nuestro corazón. Y cuando viene el día malo, cuando viene el momento de la pelea, usted tiene esa palabra allí implantada, y esa palabra sale por su boca como una flecha. Sale por su boca como una espada para contrarrestar todo ataque del enemigo. Las plantas sin agua no pueden vivir. Así tampoco nosotros podemos vivir sin meditar en la palabra, sin recibir esa palabra fresca del Señor, sin ese conocimiento que viene de lo alto, sin ese conocimiento que nos da el conocer la palabra del Señor. Meditar es sabiduría, es permanecer en Cristo, es tener la palabra morando en nuestro corazón. Jesús dijo en Juan 15:7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Es decir, que una de las cosas que a veces no vienen a nuestras vidas, en nuestras oraciones, es porque la palabra no está morando en ti. Y por lo tanto tú tampoco estás morando en Cristo. Tú no estás en Él. Tú tienes nombre de creyente, pero vives una vida completamente desligada a lo que es un creyente. No meditas en la palabra, no buscas la comunión con Dios, no tienes tiempo de oración, no tienes tiempo de estar cerquita del Señor. Por lo tanto, el Señor no tiene compromiso. Él dice, si tú meditas de día y de noche en mi palabra, si tú pones atención allí, todo lo que tú hagas prosperará. Todo te saldrá bien, no habrá tropiezo, no habrá ningún tropiezo, porque estarás verde, vigoroso, verde, llenos de gracia, llenos de fe, llenos de sabiduría para poder caminar en una vida victoriosa, con una vida victoriosa, aleluya. Podemos concluir diciendo que meditar en las Escrituras es el conducto que nos lleva a vivir una vida abundante, llena de frutos, frutos que originan en nosotros conocimiento, sabiduría y madurez. Amén. El Señor les bendiga. Le habla el reverendo Josué Irión. Si ese mensaje, los mensajes anteriores, ha sido de bendición a usted y a su familia, usted puede ayudarnos financieramente a nuestros misioneros y nuestra escuela bíblica que está en la India. En el ministerio de mi persona le agradeceríamos de corazón. Tenemos el gran placer de anunciarles que hemos terminado el año 2020 sosteniendo a 64 misioneros y sus familias en todos los continentes del mundo, y ahora son 72 misioneros. Hemos aumentado 8 misioneros más. La pandemia no nos ha detenido durante ese tiempo y hemos distribuido alimentos, medicinas en países y naciones pobres como India, como Bután, como Nepal, como Tailandia, como Birmania. También ayudamos a otros ministerios como Fred Jordan Mission aquí en Los Ángeles, que da comida y ropas a los desamparados en el Skid Row. Un ministerio que hemos conocido en Tailandia cuando fuimos a nuestra cruzada en 2014, Hands to Hands, que saca a las niñas de la prostitución. Estamos ayudando a un ministerio también en San Francisco que se llama Jew for Jesus, que están alcanzando a los judíos para Cristo, y también James Robson de Life Outreach, que hace pozos para dar agua potable a las familias y los niños en África. Y nosotros queremos agradecerles de todo el corazón por personas maduras espiritualmente en Cristo como ustedes, por su sostén financiero. También les pido vuestras oraciones a nuestros misioneros, a esos hombres y mujeres que están en las trincheras de las misiones mundiales. Están en países libres, como también están en países musulmanes, hindúes, budistas, países totalitarios, países socialistas, países comunistas, y ellos arriesgan sus vidas diariamente por Cristo. Toda esta información usted puede entrar en las redes sociales, en el Facebook y en el Instagram Josué Irión Oficial, y también en el YouTube están nuestros mensajes en Josué Irión Canal Oficial. Usted puede ver los nombres de los misioneros, los países y los continentes que ellos están sirviendo al Señor, nuestra página, nuestro sitio web,
www.josueirion.org. Muchas gracias por ayudarnos financieramente a nuestro Instituto Bíblico en la India y también lo que es los misioneros. El Instituto Bíblico está entrenando a pastores, misioneros y maestros que están alcanzando Asia para Cristo. La Biblia dice en Lucas 6:38, Jesús lo dijo, dad y se os dará. Usted también puede ayudar a nuestro ministerio ayudando a adquirirnos, por favor, nuestro material, nuestros libros, nuestros DVDs y CDs. Tenemos 15 libros para que usted pueda disfrutar nuevamente con su familia. Y este año saldrá el nuevo libro de mi esposa 2021 que se llamará Refugiados en la Esperanza. Es un devocional de 365 páginas para que usted pueda leer una al día y ser edificado y crecer y madurar en Cristo. Usted puede ayudar a nuestro ministerio de 3 maneras, si Dios pone en su corazón, por supuesto. La primera, usted puede entrar a nuestra página de la internet, nuestro sitio web, y usted puede allí ver los nombres, los países, los continentes que los 72 misioneros están sirviendo al Señor ahora en el año del 2021. Usted puede en cualquier parte del mundo donar una vez o suscribirse para donar automáticamente cada mes. Y usted tendrá todo el control, usted va a crear su propio profile, usted puede crear lo que es su propio archivo para poner toda la información que usted necesita. Usted tendrá todo el control de su donación. O sea, usted puede poner su donación, usted puede aumentar, usted puede disminuir, usted puede dejar lo mismo, usted puede quitar. Y es muy fácil, la página está en español. La segunda manera, usted puede enviar una carta a nuestro ministerio, Josué Irion, P.O. Box 768, La Mirada, California 90638, y usted puede ayudarnos financieramente con un cheque o un money order, mandando un giro postal, aquí también se llama un money order con un giro postal, al nombre del ministerio. Porque al final del año usted va a recibir una carta que su ofrenda es deducible de los impuestos federales del IRS. Somos una corporación no lucrativa y una organización exenta de los impuestos federales, llamada por el IRS una 501c3 organización. Entonces usted puede ayudarnos y cuando usted dona al ministerio, usted puede deducir de los impuestos federales. Y la tercera y la última manera que usted puede donar a nuestro ministerio es llamarnos con su teléfono. Usted puede poner el área 562-928-8892 y usted puede llamar y con su tarjeta de crédito usted puede donar a nuestros 72 misioneros que están en todos los continentes del mundo en este año del 2021. Que el Señor le bendiga. Muchísimas gracias por su colaboración a nuestro ministerio, que es sostenido completamente por ofrendas voluntarias de hermanos, colaboradores y sembradores que aman la obra de Dios, las misiones y la salvación de las almas como usted. Usted es una parte muy importante de este ministerio. Usted es una parte vital con su colaboración importantísima y sin usted no podemos hacerlo. Muchísimas gracias y que el Señor le bendiga a usted y su familia. Muchísimas gracias. Le habló el reverendo Josué Irion. Bendiciones.